¿Alguna vez te has preguntado por qué el silencio de una persona puede ser mucho más aterrador que los gritos de otra? What? Existe un tipo de poder que no nace de la fuerza ni de la agresividad, sino de una calma tan absoluta que resulta desconcertante para los demás. Hoy vamos a hablar de cómo alcanzar ese estado de imperturbabilidad radical. La mayoría de la gente reacciona ante los ataques porque siente que debe defenderse. Pero aquí está el secreto: en el momento en que reaccionas, acabas de entregar tu poder a la persona que te está provocando. Les has dado el código de acceso a tu sistema operativo emocional. Imagina que estás en una habitación y alguien empieza a gritarte. Su intención es sacarte de tu centro, quieren que entres en su nivel de caos para sentirse validados. Pero, ¿qué pasa si en lugar de gritar o defenderte, simplemente observas con una curiosidad tranquila? No es indiferencia fría, es algo mucho más profundo. Es lo que llamo la zona cero. Biológicamente, tu cuerpo está diseñado para detectar amenazas y prepararse para la lucha o la huida. Tus glándulas suprarrenales disparan cortisol y adrenalina en una fracción de segundo. Ese es el impulso de supervivencia. Sin embargo, ese torrente químico no dura para siempre. Si aprendes a habitar ese pequeño espacio de tiempo sin morder el anzuelo, la dinámica de poder cambia por completo. El agresor espera una reacción para alimentar su propio incendio. Al no encontrarla, su sistema entra en cortocircuito. Tu calma se convierte en un espejo que les devuelve su propia inestabilidad. Y eso es lo que realmente les pone nerviosos. No es que no te importe, es que eres dueño de tu respuesta. Capítulo 1. El mito de la provocación externa. Solemos decir que alguien nos sacó de nuestras casillas o que alguien arruinó nuestra paz. Esa es una mentira reconfortante que nos quita toda responsabilidad. Nadie tiene la llave de tu estado mental a menos que tú se la entregues en la mano. Piensa en tu mente como en una fortaleza privada. Las palabras de los demás son simplemente ruidos que golpean las paredes exteriores. El problema ocurre cuando tú mismo abres la puerta principal y dejas que esos ruidos entren a destrozar los muebles. La gente tóxica y los provocadores profesionales son expertos en encontrar las grietas en tu armadura. Pero esas grietas no las crearon ellos, son puntos de sensibilidad que ya estaban ahí. Cuando alguien te dice algo que te duele, no te está atacando, te está informando sobre un área de tu propia psique que todavía necesita trabajo. En lugar de ver al provocador como un enemigo, empiézalo a ver como un escáner de seguridad gratuito que te indica exactamente dónde están tus vulnerabilidades. Capítulo 2. La técnica de la pantalla de cristal. Para volverte imperturbable, necesitas cambiar la forma en que procesas la información visual y auditiva durante un conflicto. La mayoría de nosotros recibimos las críticas como si fueran proyectiles físicos que nos golpean en el pecho. La técnica de la pantalla de cristal consiste en imaginar que existe una barrera transparente entre tú y la otra persona. Puedes ver sus gestos, puedes oír su tono de voz y puedes entender sus palabras, pero nada de eso puede atravesar el cristal para tocar tu sistema nervioso. Eres un observador externo analizando un fenómeno meteorológico. Cuando alguien pierde los papeles frente a ti, no estás viendo un ataque personal, estás viendo una tormenta eléctrica interna de esa persona. ¿Te enojarías con una nube porque está lloviendo? Por supuesto que no. Simplemente buscarías un paraguas. El paraguas es tu capacidad de mantenerte en el presente sin internalizar el drama ajeno. Al aplicar esta distancia emocional, tu presencia se vuelve sólida como una roca, y la otra persona, al notar que sus golpes no aterrizan, perderá la fuerza de su ataque casi de inmediato. Capítulo 3. El poder del silencio estratégico. En nuestra cultura, creemos que quien tiene la última palabra gana la discusión. Es un error estratégico fatal. El silencio es la herramienta más poderosa de la comunicación no verbal, especialmente cuando se usa frente a la agresividad.
Cuando alguien te lanza un comentario pasivo-agresivo o una crítica directa, nuestra primera reacción es llenar el vacío con una explicación o una defensa. No lo hagas. Prueba esto la próxima vez. Después de que te ataquen, guarda silencio durante 3 segundos completos mientras mantienes un contacto visual suave. No desafiante, solo presente. Ese vacío de comunicación es insoportable para la mayoría de las personas. En esos 3 segundos, la carga emocional se traslada de ti hacia ellos. El silencio obliga al otro a procesar lo que acaba de decir. A menudo, se sentirán tan incómodos que empezarán a retractarse o a sobreexplicarse ellos mismos. Tú no has dicho una sola palabra, y sin embargo, ya has recuperado el control total de la situación. El silencio no es ausencia de respuesta, es la respuesta más sofisticada posible. Capítulo 4. La revelación de la máscara del ego. Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Creen que cuando alguien está gritando o insultando, esa persona tiene el control. En realidad, es exactamente lo contrario. La agresividad es casi siempre un mecanismo de defensa, un guardia de seguridad que aparece para proteger una herida muy profunda. Cuando alguien te ataca, no te está mostrando su fuerza, te está revelando su miedo. Tal vez tengan miedo de no ser respetados, miedo de ser insignificantes o miedo a perder el control de la situación. Si puedes ver a través de esa máscara de ira, su poder sobre ti se desvanece al instante. En lugar de sentirte amenazado, empezarás a sentir una especie de compasión analítica. Imagina que ves a un niño pequeño teniendo un berrinche en un supermercado. No te tomas sus gritos como algo personal porque entiendes que el niño simplemente no tiene las herramientas para gestionar su frustración. Pues bien, muchos adultos son simplemente niños más grandes con vocabularios más complejos, pero con el mismo vacío emocional. Al entender que su ataque es una confesión de su propia debilidad, dejas de ser la víctima de su comportamiento y te conviertes en el observador de su proceso. Esta perspectiva te permite mantenerte en tu centro, porque sabes que lo que dicen sobre ti dice mucho más sobre ellos que sobre tu realidad. La próxima vez que alguien intente provocarte, pregúntate internamente, ¿qué es lo que esta persona tiene tanto miedo de perder ahora mismo? Esa pregunta es tu escudo definitivo. Capítulo 5. El gimnasio de la resiliencia social. Imagina que vas al gimnasio y te quejas de que las pesas son demasiado pesadas. No tiene sentido, ¿verdad? Estás ahí precisamente para levantar algo que te ofrezca resistencia. Sin resistencia no hay crecimiento. En el mundo de las relaciones sociales, las personas difíciles son tus pesas. Ese jefe que siempre te critica, ese vecino que nunca deja de quejarse o ese familiar que sabe exactamente qué decir para molestarte, no son obstáculos en tu camino hacia la paz. Son tus entrenadores personales gratuitos. Cada vez que interactúas con ellos y logras mantener tu calma, estás haciendo una repetición mental. Estás fortaleciendo tu músculo de la ecuanimidad. Si solo pudieras estar tranquilo cuando todo el mundo es amable contigo, tu calma sería frágil y superficial. La verdadera maestría emocional se forja en el conflicto, no en la meditación solitaria. Empieza a ver cada encuentro difícil como una sesión de entrenamiento de alto nivel. Si ese colega pasivo-agresivo lanza un comentario mordaz y tú logras responder con una sonrisa tranquila o un silencio elegante, acabas de ganar una serie. Has subido de nivel. Al cambiar el marco de esta persona me está haciendo la vida imposible, a esta persona me está ayudando a volverme imperturbable, recuperas el control total de la narrativa. Ya no sufres la situación, la aprovechas. Estás usando su negatividad como el combustible necesario para tu propia evolución. Capítulo 6. El arquitecto de los límites invisibles. Existe un gran malentendido sobre lo que significa ser una persona calmada. Mucha gente piensa que ser imperturbable es lo mismo que ser un felpudo que deja que todo el mundo pase por encima. Nada más lejos de la realidad.
La calma radical requiere límites más sólidos que cualquier otra forma de comunicación. Piensa en tus límites no como muros de piedra para mantener a la gente fuera, sino como una membrana inteligente que decide qué puede pasar y qué no. Es como la piel de tu cuerpo, protege tus órganos internos mientras permite el intercambio necesario con el exterior. Establecer un límite desde la calma es infinitamente más poderoso que hacerlo desde la rabia. Cuando gritas para poner un límite, el otro solo escucha tu emoción, no tu mensaje. Pero cuando lo haces desde la zona cero, tu autoridad es indiscutible. Puedes decir algo como, entiendo que estés frustrado, pero no permito que me hablen en ese tono, así que continuaremos esta conversación cuando podamos hacerlo con respeto. No hay necesidad de insultar, no hay necesidad de levantar la voz. Solo hay una declaración de hechos. Un límite bien puesto es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia la otra persona, porque le estás dando las reglas claras para poder tener una relación saludable contigo. Si no proteges tu energía, nadie lo hará por ti. Ser el arquitecto de tu propio espacio personal significa saber cuándo cerrar la puerta de tu atención a aquello que no te aporta nada. Recuerda que tu atención es tu recurso más valioso, no se lo regales a quien solo quiere desperdiciarlo en dramas innecesarios. Capítulo 7. El protocolo de la retirada estratégica. A veces, la acción más valiente y poderosa que puedes tomar no es quedarte a luchar, sino elegir el momento exacto para retirarte. No hablo de huir por miedo, sino de una retirada táctica para preservar tu claridad mental. Hay discusiones que son como arenas movedizas, cuanto más intentas moverte y explicarte, más profundo te hundes. Hay personas que no quieren una solución, solo quieren un escenario para su conflicto. En esos momentos, tu sistema nervioso puede empezar a dar señales de alerta. Sientes que tu corazón se acelera, que tus manos se tensan. Esa es tu señal para activar el protocolo de retirada. Puedes decir simplemente, necesito un momento para procesar esto, hablamos en 10 minutos. En ese tiempo, sales del entorno físico, respiras y permites que los químicos del estrés se disuelvan. Esto no es debilidad, es una gestión inteligente de tus recursos biológicos. Estás permitiendo que tu corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro, vuelva a tomar el mando. Cuando regresas a la conversación después de una pausa consciente, lo haces con una ventaja estratégica enorme. Ya no eres una marioneta de tus impulsos, eres un jugador de ajedrez que ha tenido tiempo de analizar el tablero. La mayoría de los desastres en las relaciones ocurren porque las personas insisten en resolver problemas cuando están en un estado de alta reactividad emocional. Aprender a decir ahora no es una de las habilidades más subestimadas de la inteligencia social. Capítulo 8. El radar de las minas mentales. Si estuvieras caminando por un campo lleno de explosivos ocultos, no avanzarías a ciegas esperando tener suerte. Buscarías un detector de metales. En tus relaciones personales, tus detonadores emocionales son esas minas. No son aleatorios ni aparecen por casualidad, tienen un mapa y un origen. La mayoría de nosotros navegamos por el mundo preguntándonos por qué ciertas personas nos sacan de quicio tan fácilmente, mientras que a otros parecen no afectarles en absoluto. La diferencia no está en la mala suerte, sino en el conocimiento de tu propio terreno. Tus disparadores son cicatrices de batallas pasadas que todavía no han terminado de sanar. Tal vez sea ese tono de voz autoritario que te recuerda a un profesor injusto, o esa mirada de desaprobación que te transporta a un momento de tu infancia donde no te sentiste valorado. Cuando no conoces tus minas mentales, cualquier persona puede hacerlas estallar sin siquiera intentarlo. Pero en el momento en que las identificas, el poder cambia de manos. Empiezas a decirte a ti mismo, me siento irritado porque su sarcasmo me recuerda a cómo se burlaban de mí en la escuela, no porque lo que dijo sea una verdad absoluta. Esta toma de conciencia es como encender una luz en una habitación oscura.
El monstruo deja de dar miedo cuando ves que solo es una sombra proyectada en la pared. Durante la próxima semana, conviértete en un investigador de tu propia reactividad. Cuando sientas esa punzada de enojo o esa presión en el pecho, detente y pregunta qué fibra sensible acaba de tocarse. Al mapear tus detonadores, dejas de ser un náufrago a la deriva de las acciones de los demás y te conviertes en el capitán que conoce cada roca y cada corriente de su propio mar interno. Capítulo 9. El principio del salvavidas emocional. Hay una gran diferencia entre ser empático y ser una esponja emocional. La empatía es la capacidad de entender el dolor de otra persona, ser una esponja es absorber ese dolor hasta que tú mismo te hundes. Muchos de nosotros nos sentimos culpables por no sufrir junto a quienes queremos, pero la realidad es que dos personas ahogándose no se ayudan mutuamente. Para ser verdaderamente útil a los demás y mantener tu paz, necesitas practicar la distancia compasiva. Piensa en un socorrista profesional. Cuando alguien se está ahogando, el socorrista no salta al agua para entrar en pánico con la víctima. Mantiene la calma, utiliza una técnica específica y mantiene una distancia de seguridad para poder remolcar a la persona hacia la orilla. Si el socorrista deja que la víctima se aferre a su cuello por desesperación, ambos terminarán en el fondo. En tu vida diaria, esto significa escuchar a ese amigo que siempre se queja o a ese familiar que vive en un drama constante sin permitir que su estado emocional dicte el tuyo. Puedes decir, veo que lo estás pasando mal y estoy aquí para apoyarte, pero no puedo dejar que este problema consuma mi día también. Esto no es egoísmo, es sostenibilidad. Si te quemas intentando mantener calientes a los demás, eventualmente no te quedará nada para dar. Aprender a cuidar sin cargar con la mochila ajena es lo que te permite ser un faro de estabilidad cuando todos los demás están perdidos en la tormenta. Tu valor para los demás no reside en cuánto sufres con ellos, sino en cuán firme te mantienes para mostrarles el camino de salida. Capítulo 10. El editor de la realidad interna. Lo que experimentas como la realidad no es más que una interpretación que tu cerebro hace de los hechos. No sufrimos por lo que sucede, sino por la historia que nos contamos sobre lo que sucede. Imagina que un compañero de trabajo pasa por tu lado y no te saluda. Tienes dos opciones de guión. La primera versión dice que te está ignorando deliberadamente porque no te respeta o porque hiciste algo mal. El resultado es ansiedad, resentimiento y una actitud defensiva durante el resto del día. La segunda versión del guión dice que ese compañero está teniendo una mañana difícil, que está sumergido en sus propios problemas o que simplemente no te vio. El resultado es indiferencia o incluso una ligera curiosidad. El hecho es exactamente el mismo, una persona pasó caminando sin decir nada. La diferencia emocional radical depende exclusivamente de tu trabajo como editor. La mayoría de nosotros somos editores perezosos que siempre eligen la narrativa más dramática y victimista por puro hábito. Pero tienes el poder de volver a escribir esas escenas en tiempo real. Cuando alguien te critique o te ignore, antes de dejar que el enojo tome el control, detén el proceso y pregunta, ¿qué otra explicación lógica podría existir para este comportamiento? Al cuestionar tu primera interpretación, abres un espacio para la calma. No se trata de engañarte con optimismo falso, sino de reconocer que tu mente suele ser un narrador poco fiable cuando se siente amenazada. Al dominar el arte de la reinterpretación, dejas de vivir en una película de suspenso constante para empezar a vivir en un documental donde los hechos son simplemente datos que tú decides cómo procesar. Eres el director de tu propia experiencia subjetiva. Asegúrate de que el guión que escribes cada día sea uno que te permita mantener tu dignidad y tu serenidad, sin importar cuán caóticos sean los actores secundarios que crucen tu camino. Tener todo este conocimiento en tu cabeza no sirve de absolutamente nada si no se traduce en un cambio real en tu comportamiento cotidiano. La información por sí sola es solo entretenimiento. La transformación solo ocurre cuando esa información se pone a prueba en el campo de batalla de tu vida diaria.
Mucha gente ve videos como este, asiente con la cabeza y luego, ante la primera provocación, vuelve a caer en los mismos patrones reactivos de siempre. No permitas que eso te pase a ti. La maestría emocional no es un interruptor que enciendes y apagas, es un músculo que se hipertrofia con la repetición consciente. Para que estas herramientas se vuelvan automáticas, necesitas un plan de integración. No intentes aplicar los 10 capítulos al mismo tiempo porque tu cerebro se sentirá abrumado y volverá a la zona de confort de la reactividad. Elige una sola técnica para la próxima semana. Tal vez decidas que esta será la semana de la zona cero, donde tu único objetivo será no reaccionar durante los primeros momentos de un conflicto. O quizás elijas la técnica de la pantalla de cristal para empezar a ver los ataques de los demás como simples fenómenos climáticos que no te tocan. Cada vez que eliges no morder el anzuelo, estás realizando una pequeña cirugía estética en tu propia neurobiología. Estás debilitando las conexiones neuronales que te llevan al enojo automático y fortaleciendo las rutas que conducen a la corteza prefrontal, el centro de tu sabiduría y control. Al principio se sentirá forzado, tal vez incluso te sientas falso al no gritar cuando normalmente lo harías. Eso es normal. Estás rompiendo una inercia de años. Pero te aseguro que después de unos pocos días de práctica deliberada, empezarás a notar algo asombroso. El espacio entre el estímulo y tu respuesta se hará cada vez más grande. Lo que antes te hacía explotar en un segundo, ahora solo te producirá una leve curiosidad o incluso una pizca de gracia. Te darás cuenta de que tienes el control remoto de tu propia vida y que nadie más tiene permiso para cambiar el canal de tu paz interna. Esta es la verdadera libertad. No es la ausencia de problemas o de gente difícil, sino la presencia absoluta de tu propia voluntad por encima de las circunstancias. Imagina por un momento quién serías dentro de 6 meses si te tomaras esto en serio. Imagina entrar en una reunión tensa o en una discusión familiar y ser la persona más tranquila de la sala. Esa calma no es pasividad, es una forma de autoridad natural que la gente percibe de inmediato. Las personas imperturbables suelen ser las más respetadas, porque su estabilidad es una roca en la que otros pueden apoyarse cuando todo lo demás está en caos. No necesitas ser perfecto en esto. Habrá días en los que pierdas los papeles, en los que el ego gane la partida y termines reaccionando. No te castigues por ello. Simplemente reconócelo, analiza qué mina mental se activó y vuelve a tu centro. El camino hacia la imperturbabilidad no es una línea recta, es una serie de ajustes constantes hacia el equilibrio. Lo más importante es que hoy ya no eres la misma persona que empezó a ver este video. Ahora tienes el mapa y tienes las herramientas. La pregunta es, ¿vas a seguir siendo un pasajero de tus impulsos o vas a tomar el asiento del piloto de una vez por todas? Si este contenido te ha ayudado a ver tus conflictos desde una perspectiva diferente, considera darle un buen empujón a este video compartiéndolo con alguien que creas que necesita proteger su paz. Suscríbete para seguir explorando las profundidades de la psicología aplicada y la inteligencia social. Me encantaría leer en los comentarios cuál de estas 10 técnicas vas a poner en práctica esta misma tarde. Recuerda que tu paz mental es tu posesión más valiosa, no se la entregues a nadie de forma gratuita. El mundo puede ser un lugar caótico, pero dentro de ti existe un lugar que nada ni nadie puede tocar a menos que tú lo permitas. Ese lugar es tu santuario, es tu zona cero, y protegerlo es tu responsabilidad más sagrada. Nos vemos en el próximo paso hacia tu mejor versión. Hasta entonces, mantente firme, mantente presente y, sobre todo, mantente imperturbable.